Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Bretaña. Ella fue una duquesa consorte de Bretaña que no logró convertirse en duquesa titular de dicho ducado por el hecho de ser mujer, quedando así relegada a un segundo plano, donde tuvo que soportar el ser ignorada por su marido y ser humillada dentro de su propia corte. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Margarita de Montfort nació alrededor del año 1443 en algún punto de la actual Francia. Fue hija del duque Francisco I de Bretaña y de la segunda esposa de este, la duquesa Isabel de Escocia. El matrimonio tan solo tuvo dos hijas en común, Margarita y María. Su padre había estado casado anteriormente con la duquesa Yolanda d'Anjou, naciendo de esta unión un hijo llamado Guenou, pero este niño murió prematuramente. En el año 1450 falleció su padre, el duque Francisco, y como éste no había logrado tener hijos varones con su segunda esposa, el hermano menor del fallecido duque, el príncipe Pedro de Llangap, se convirtió en el nuevo duque de Bretaña bajo el nombre de Pedro II, debido a que el ducado solo podía ser heredado por varones y las mujeres solo podían heredarlo en casos realmente extremos, como por ejemplo la desaparición total de cualquier miembro varón de su propia casa. Su tío, el duque Pedro, tampoco logró tener hijos con su esposa, la duquesa Francisca d'Amboise, algo que acabaría provocando cierta crisis sucesoria dentro del ducado de Bretaña. El duque Pedro II de Bretaña se mostraría un tanto preocupado porque surgiese alguna disputa sucesoria tras su fallecimiento, así que para fortalecer los lazos familiares de la casa Montfort decidió comprometer a su primo, el conde Francisco de Tampes, con su sobrina mayor, Margarita, quedando así oficialmente comprometidos. Su prometido Francisco era también descendiente de la casa Montfort, como nieto del duque Juan V de Bretaña, siendo ambos prometidos primos en segundo grado. El 13 o el 16 de noviembre de 1455 se celebró la boda entre Margarita y su primo, el conde Francisco, en el castillo de Lermont, en la población de Vannes, en el ducado de Bretaña, actualmente en Francia. Para entonces, ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión y él 20. Ante la minoría de edad de la novia, su matrimonio tardó en ser consumado, viviendo así ambos cónyuges por separado durante algún tiempo. En el año 1457 falleció su tío, el duque Pedro II de Bretaña, y como éste no había logrado tener su ansiada descendencia masculina, el ducado de Bretaña sería heredado por el primo de este, el conde Arturo de Richemont, quien pasaría a ser conocido como Arturo III de Bretaña. El nuevo duque tampoco logró tener descendencia con ninguna de sus tres esposas. Por esta razón, cuando el duque Arturo murió al año siguiente, en 1458, el marido de Margarita, Francisco de Tampes, se convirtió en el nuevo duque de Bretaña bajo el nombre de Francisco II, convirtiéndose así en el último heredero varón de la casa Montfort que quedaba con vida. El matrimonio entre Margarita y Francisco sería infeliz, viéndose su relación afectada por la falta de herederos. En el año 1461, su marido inició un romance con la baronesa Antoinette de Mignolet, quien había sido una de las amantes del rey Carlos VII de Francia.
El duque Francisco tan solo tendría ojos para su amante y prácticamente ignora a Margarita. Es más, la baronesa Antoinette alumbró en el año 1462 a un hijo, fruto de su relación con el duque de Bretaña, un niño que se llamó Francisco, el cual se convertiría en el gran orgullo de su padre y recibió distintos títulos nobiliarios. Pese a ser completamente eclipsada por la amante de su marido y por el hijo extramatrimonial que éste había tenido, Margarita logró quedarse embarazada, alumbrando el 29 de junio de 1463 a un niño que se llamó Juan. El nacimiento de este niño fue una gran alegría para los duques, especialmente para Margarita, porque aquel niño representaba la continuidad de la casa Montfort sobre el ducado de Bretaña, pero para su desgracia, aquel niño murió con apenas 3 meses de vida. La duquesa no logró quedarse embarazada de nuevo, algo que provocó que su marido dejase de mostrar cualquier tipo de interés hacia ella y la ignoró por completo. Margarita tendría que ver cómo la amante de su marido iba trayendo más hijos al mundo, llegando a tener con el duque Francisco hasta 5 hijos en común, criándose aquellos niños dentro de la corte de Bretaña como si fuesen verdaderos príncipes, algo que incomodaba demasiado a Margarita, que sería prácticamente un cero a la izquierda. La duquesa acabaría falleciendo el 25 de diciembre de 1469, a los 26 años de edad, en el castillo de Nantes, y pronto surge una serie de rumores que decían que había sido envenenada por su propio marido, para que éste pudiese contraer un matrimonio mejor que le proporcionase un heredero varón legítimo. Pero realmente se cree que ella murió a causa de la tuberculosis que padecía. Un año después de su muerte, su marido Francisco se casó en segundas nupcias con la infanta navarra Margarita de Foix, pero de este matrimonio tan solo nacerían 2 hijas, Ana e Isabel. Como su marido era el último representante varón de la casa Montfort, sería la hija mayor de este, la princesa Ana, quien se convirtiese en duquesa titular de Bretaña, además de que llegó a ser reina consorte de Francia en 2 ocasiones distintas. Los restos mortales de Margarita descansan en la catedral de Nantes, en Francia. Margarita tuvo la desgracia de nacer mujer, debido a que su ducado tan solo podía ser heredado por los hombres, mientras quedase aún con vida algún miembro varón de la casa Montfort, y las mujeres tan solo podían heredar en el caso de que no quedasen más herederos varones, como le pasó a la futura duquesa titular Ana de Bretaña. Margarita merecía ser duquesa titular por derecho propio, y no solo una simple consorte que tuvo que lidiar con un matrimonio bastante infeliz, donde su marido tan solo se acercaba a ella para intentar concebir un heredero, teniendo incluso la mala suerte de alumbrar a un único hijo que murió a los pocos meses de nacer. Esta duquesa no solo tuvo que soportar el ser ignorada por su marido, sino que también se sentiría profundamente humillada al ver cómo la amante de su esposo y los hijos que ésta había tenido con el duque campaban a sus anchas por la corte bretona, siendo tratados como auténticos príncipes. El paso de Margarita por esta vida es apenas recordado, siendo una más de las que quedaron en el olvido por no haber destacado en su época o por no haber asegurado la descendencia de su marido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de Bretaña. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel.
Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que por culpa de las leyes sucesorias no lograron sentarse en el trono o convertirse en gobernantes, pese a ser merecedoras de ello. Y con esto me despido. Hasta la próxima.